El viento soplaba con fuerza aquella noche de octubre, arrastrando hojas secas por las calles desiertas de Willow Creek. Las farolas parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras alargadas que parecían danzar en la penumbra. Era una de esas noches en las que el aire huele a tierra mojada y a algo más, algo que no se puede nombrar pero que se siente en el fondo del estómago, como un presentimiento que no quiere ser ignorado. Clara Mercer caminaba apresurada, abrigándose con su chaqueta de lana mientras sostenía con fuerza el bolso contra su costado. Había salido tarde de la biblioteca, donde trabajaba como asistente, y ahora se arrepentía de no haber pedido a alguien que la acompañara. Las calles estaban vacías, y el silencio era tan denso que podía escuchar el eco de sus propios pasos resonando en el asfalto. No era la primera vez que sentía que alguien la seguía. Desde hacía semanas, tenía la extraña sensación de que unos ojos la observaban desde las sombras. Al principio, lo había atribuido al estrés o a su imaginación, pero últimamente las señales se habían vuelto más claras. Notas anónimas en su casillero del trabajo, llamadas en las que nadie hablaba, y aquella vez en la que juró haber visto una figura alta y delgada observándola desde el otro lado de la calle. Clara sacudió la cabeza, intentando deshacerse de esos pensamientos. «Estás siendo paranoica», se dijo a sí misma. Pero no podía evitar sentir que algo, o alguien, estaba allí, acechándola. Al doblar la esquina hacia su calle, un ruido la hizo detenerse en seco. Era un sonido leve, casi imperceptible, como el roce de una suela contra el pavimento. Clara se volvió lentamente, escudriñando la oscuridad. No había nadie. Solo las sombras, largas y retorcidas, que parecían moverse con vida propia. Respiró hondo y continuó caminando, esta vez más rápido. Su casa estaba a solo 2 cuadras, pero de repente la distancia parecía insalvable. El ruido volvió a escucharse, esta vez más cerca. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se atrevió a volverse de nuevo. En lugar de eso, apretó el paso, casi corriendo, mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. Finalmente, llegó a su casa. Con manos temblorosas, buscó las llaves en su bolso y abrió la puerta. Una vez dentro, cerró de un portazo y echó el cerrojo. Se apoyó contra la puerta, intentando recuperar el aliento, mientras escuchaba el silencio de su hogar. Todo parecía normal. Demasiado normal. Pero entonces, algo llamó su atención. En la ventana del frente, entre las cortinas semiabiertas, vio una figura. Era alta, delgada, y estaba de pie en la acera, mirando directamente hacia ella. Clara contuvo un grito y corrió a cerrar las cortinas, pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Al día siguiente, Clara intentó convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Pero las notas seguían apareciendo. Esta vez, encontró una en su coche, metida bajo el limpiaparabrisas. Era un trozo de papel doblado, con una sola frase escrita en letras grandes y temblorosas: «Te veo, Clara». El corazón le dio un vuelco. ¿Quién podía ser? ¿Y cómo sabía su nombre? Clara miró a su alrededor, pero el estacionamiento de la biblioteca estaba vacío, excepto por un par de coches aparcados en la distancia. Sintió que la paranoia se apoderaba de ella, pero esta vez no podía ignorarlo. Alguien la estaba observando, y no tenía intención de detenerse. Esa noche, Clara decidió tomar medidas. Compró un sistema de seguridad para su casa, con cámaras y sensores de movimiento. También le contó a su mejor amiga, Lisa, lo que estaba sucediendo. Lisa, siempre práctica, le sugirió que fuera a la policía, pero Clara se resistía. No tenía pruebas, solo un montón de notas y una sensación de que algo estaba muy mal. Pero las cosas empeoraron. Una mañana, al despertar, encontró que su ventana del dormitorio estaba ligeramente abierta. Clara juró haberla cerrado la noche anterior. Y en el alféizar, había una huella de barro. Alguien había estado allí, observándola mientras dormía. El miedo se convirtió en pánico. Clara ya no podía ignorar la realidad, estaba siendo acosada. Y lo peor era que no tenía idea de quién podía ser.
No había tenido conflictos recientes, ni enemigos que pudieran desearle mal. ¿Quién, entonces? ¿Y por qué? Las semanas siguientes fueron un infierno. Clara comenzó a ver a la figura en todas partes, en el supermercado, en el parque, incluso en el reflejo de los escaparates. Siempre estaba allí, observándola desde la distancia, pero cuando intentaba acercarse, desaparecía. Las notas seguían llegando, cada vez más inquietantes. Eres mía, Clara, decía una. Nadie te protegerá, decía otra. El acoso comenzó a afectar su salud. Clara perdía peso, no podía dormir, y cada ruido la hacía saltar. Lisa intentó ayudarla, pero incluso ella comenzó a dudar de la cordura de su amiga. Tal vez deberías ver a alguien, le sugirió una noche, mientras tomaban café en la cocina de Clara. Un terapeuta, quiero decir. Esto te está consumiendo. Clara negó con la cabeza. No estoy loca, Lisa. Alguien está ahí fuera. Y no voy a descansar hasta descubrir quién es. Pero la verdad era que Clara ya no sabía qué era real y qué no. Las líneas entre la paranoia y la realidad se habían difuminado, y cada día que pasaba se hundía más en un abismo de miedo y desesperación. Una noche, Clara decidió enfrentar a su acosador. No podía seguir viviendo así, atormentada por la incertidumbre. Tomó un cuchillo de la cocina y salió de su casa, decidida a poner fin a la pesadilla. Caminó por las calles vacías, con el cuchillo escondido en la manga de su chaqueta. Sabía que era una locura, pero ya no le importaba. Necesitaba respuestas. Finalmente, lo vio. Estaba de pie bajo una farola, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. Era alto, delgado, y llevaba una gabardina negra que le llegaba hasta los tobillos. Clara se detuvo a unos metros de distancia, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. ¿Quién eres?, gritó, su voz temblorosa pero llena de rabia. ¿Qué quieres de mí? El hombre levantó la cabeza lentamente, y Clara contuvo un grito. Su rostro era pálido, casi cadavérico, con ojos hundidos que brillaban con una luz extraña. Sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y afilados. Clara, dijo, con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. Por fin estamos solos. Clara retrocedió, sintiendo que el miedo la paralizaba. El hombre dio un paso hacia ella, y luego otro, acercándose lentamente. Ella intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Te he estado observando, continuó el hombre, su voz susurrante e hipnótica. Eres especial, Clara. Diferente. Y ahora eres mía. Clara sintió que las lágrimas le caían por las mejillas. Por favor, suplicó. Déjame en paz. El hombre rió, un sonido frío y desprovisto de humanidad. Nunca. En ese momento, Clara recordó el cuchillo que llevaba escondido. Con un movimiento rápido, lo sacó y lo apuntó hacia el hombre. Aléjate de mí, gritó, con una voz que no reconocía como suya. El hombre se detuvo, mirando el cuchillo con una expresión de curiosidad. Luego, sonrió de nuevo. No puedes detenerme, Clara. Soy más fuerte de lo que crees. Y entonces, algo cambió. El cuerpo del hombre comenzó a desintegrarse, como si estuviera hecho de humo. En cuestión de segundos, desapareció por completo, dejando solo un rastro de oscuridad que se disipó en el aire. Clara se quedó allí, temblando, con el cuchillo todavía en la mano. No sabía qué había sucedido, pero una cosa era clara, su acosador no era humano. Clara nunca volvió a ser la misma después de aquella noche. Aunque el hombre no volvió a aparecer, la sensación de que estaba siendo observada nunca la abandonó. Se mudó de ciudad, cambió de trabajo, incluso cambió su nombre. Pero no importaba cuánto intentara escapar, siempre sentía que algo, o alguien, la seguía. A veces, en las noches más oscuras, soñaba con el hombre de la gabardina negra. Soñaba que estaba de pie en la esquina de su habitación, observándola con esos ojos brillantes y esa sonrisa despiadada. Y siempre,
Justo antes de despertar, escuchaba su voz susurrando en su oído, «Eres mía, Clara. Siempre lo serás». Y tal vez, solo tal vez, era cierto. Porque en el fondo de su alma, Clara sabía que nunca escaparía de las sombras. Nunca escaparía de él.